nosotros justamente estamos ya conversando sobre este tema acerca de cuáles son las políticas públicas integrales que se tienen que presentar. Cecilia Urquieta, viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, nos acompaña y le agradecemos mucho por estar con nosotros. Y yo quiero empezar con esto. Teníamos algunos entrevistados que nos decían lo siguiente: de las estadísticas generales, aproximadamente el 30% de mujeres que sufren violencia hacen la denuncia. Ese 30% se convierte en un 100% para la policía. Y de ese 100% que llega a obtener la policía como dato, el 80% retira la denuncia y solo el 20% continúa. Algunos dicen que faltan estas políticas públicas en el gobierno. ¿Faltan, no faltan? Bienvenida. Muchas gracias, Héctor. Muy buenos días a todos y todas. En principio, un saludo cordial a todas las mujeres bolivianas el día de hoy. Exactamente, nosotros desde el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y desde el gobierno hemos visto que falta la ley 348, la ley contra la violencia hacia las mujeres. Es una ley de primera, es una ley progresista. Sin embargo, esta ley por sí sola no ha podido implementarse inmediatamente o no ha tenido los efectos que hubiéramos querido que se tengan. ¿Por qué? Porque una ley que establece mecanismos para la denuncia y sanción de personas que agreden a mujeres y mujeres que sufren violencia, no solamente se limita a eso, sino necesitamos acciones concretas y coordinadas con otras instituciones. Necesitamos hacer un trabajo interinstitucional, si se quiere, en principio entre los ministerios del órgano ejecutivo y también con las instituciones que hacen al sistema de justicia. Decíamos antes, Héctor, ¿no? Por ejemplo, para una mujer es muy duro denunciar violencia. Es muy duro, primero, tiene que ser una mujer que está dispuesta a enfrentarse a su familia. Ahí va a haber una desmembración familiar, ¿no? Seguramente en muchos casos las mujeres tienen un sustento económico de su pareja, entonces tienen que saber que no van a tener ese sustento económico más. Hay un problema social muy grande. A las mujeres muchos se les cuestiona o se les da parámetros, ¿no? O sea, toda la construcción social que hace al género femenino siempre ha sido desde una construcción de sometimiento, una construcción de callarse y no denunciar, y más bien soportar todo, ¿no? ¿Seguimos en una situación machista? Por supuesto, seguimos en una... Hoy, 8 de marzo, nos ayuda a nosotras a darnos cuenta de que tenemos mucho por trabajar. Tenemos muchísimo que trabajar, y no tenemos que trabajar solo las mujeres, tenemos que trabajar también hombres. Necesitamos hombres que también estén dentro de esta política, que también crean, que también nos apoyen, hombres que no sean machistas. Necesitamos nuevas generaciones, niños, niñas, que ya no crezcan con estos paradigmas de represión, ¿no? Es por eso que el año pasado se ha aprobado justo el 8 de marzo el Decreto Supremo 3106, que crea una política integral, una política pública integral para una vida digna a las mujeres, porque la violencia no solo viene por un hecho fáctico de que existe la violencia, sino esto está involucrado con muchos otros factores, factores económicos, factores sociales, factores de vivienda, factores educativos, factores de salud. Entonces hemos visto que tenemos que hacer una política pública integral para poder hacer efectiva o para poder mitigar esta violencia, ¿no? Pero ahora, ¿cómo se la va a implementar? Porque usted bien lo dijo, cuando evidentemente se promulga la ley 348, ok, se hacen cierto tipo de campañas, pero creo que no las suficientes como para poder incidir realmente en el factor problemático que vive el país. ¿Esto va a ayudar a eso? Sí. Estamos trabajando con 7 ministerios. Esta política pública plantea tareas específicas y concretas para 5 ministerios. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? El Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Culturas, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Trabajo más, 6 ministerios. ¿Por qué? Necesitamos crear nuevas generaciones, necesitamos que esto esté en la currícula estudiantil, necesitamos debatir estos temas. ¿Por qué las mujeres sufrimos violencia? No es normal, no es sano que un género esté por encima de otro género. Entonces son cosas que las tenemos que discutir desde el colegio. Nuestros niños, niñas ya tienen que saber que no es correcto levantarle la voz a una mujer, no es correcto, ni a una mujer ni a ninguna persona, así debería ser, ¿no? Pero tenemos que empezar a debatir esto desde las escuelas, desde el colegio, no solamente una campaña comunicacional que sí también es necesaria, por eso también trabajamos con el Ministerio de Comunicación, necesitamos trabajar en campañas educativas, en campañas de comunicación, necesitamos volver a cambiar nuestros paradigmas internos como sociedad, y eso es un trabajo muy duro que se hace poco a poco, no se puede cambiar de un día al otro. Ojalá pudiéramos incidir en toda la sociedad y romper estos esquemas, pero yo creo que es un tema generacional también, es un tema que nuestras nuevas generaciones van a asumir conciencia de la necesidad
necesidad de que esto no es normal y que, como decían antes en la entrevista que ustedes decían, nosotros como bolivianos y bolivianas, muchos casos tenemos naturalizada la violencia. Entonces no lo vemos como algo malo, lo vemos como algo normal, ¿no? La mujer tiene que hacer esto, la mujer se tiene que ocupar de la cocina, la mujer tiene que lavar, planchar y cocinar, el comercial de las planchas sale una mamá, ¿por qué no sale un papá? ¿No? ¿Por qué se limitan estas labores domésticas solo a las mujeres? Entonces son muchas cosas que tenemos que ir discutiendo y las tenemos que ir trabajando poco a poco. Ahora, una de las activistas que estuvo con nosotros en la entrevista decía, el presupuesto es muy corto, 0,5%. Ese es el dato que ella nos dio. Así es. En realidad existe una ley de seguridad ciudadana que establece que el 10% del IDH que reciben las gobernaciones y los municipios tiene que ser destinado a seguridad ciudadana. Y de ese 10%, el 5% se designa para la implementación de la ley 348. Entonces, ese es el porcentaje, digamos, que se utiliza para las entidades territoriales autónomas. Desde el nivel nacional nosotros hemos hecho políticas muy, muy importantes, muy grandes. ¿Es suficiente, perdón que le interrumpa, ese 0,5%? Mire, lamentablemente hemos hecho nosotros un balance económico y hay muchas gobernaciones y municipios que no han ni siquiera ejecutado ese 5%. Parecería poco, parecería nada, pero si lograríamos en principio que todas las gobernaciones se pongan la mano al pecho y ejecuten ese 5% que dice la ley, tal vez habrían cambios, ¿no? Primero cumpliríamos lo que dice la ley y si vemos que es... Pues, por supuesto, ninguna política siempre vamos a querer ver, siempre vamos a necesitar. Por ejemplo, hay una tarea que tienen que hacer las gobernaciones, que es crear centros de acogida de las mujeres que sufren violencia. Una mujer que depende económicamente de su pareja, ¿no? Porque la labor en la casa es una tarea y eso ya está reconocido en la Constitución. Y hay muchas que trabajan y todavía tienen labor en casa. Así es. Pero las personas que dejan de tener una entrada económica al denunciar a su marido, que es un agresor, ¿no? Se quedan en la calle, ¿no? Es muy difícil afrontar eso socialmente, económicamente. Entonces tenemos que crear estas casas de acogida en coordinación con los municipios y las gobernaciones. Muy pocos son los que se han creado. Estas cajas de acogida tienen que tener psicólogos, tienen que tener un acompañamiento. Entonces necesitamos ese trabajo integral. Es fundamental. No podemos decir que solamente la policía va a hacer el trabajo, que solamente el Ministerio Público, ¿no? Es un tema que lo tenemos que debatir desde el principio, desde el origen, hasta la solución, hasta la denuncia. Y poder darles a las mujeres la confianza y la seguridad, porque las mujeres que denuncian violencia son mujeres valientes, ¿no? Por eso ese porcentaje es tan pequeño. Nosotros creemos, antes, ahora dicen, ¿no? A partir de que hay la ley 348, ha subido el número de demandas de feminicidios. Claro, ha subido porque antes no existían. O sea, antes no se visibilizaba la violencia hacia las mujeres. A partir de la ley 348 recién se crea el delito de feminicidio y se lo visibiliza y se lo pone sobre la mesa y se dice, existe este problema. Y por eso es ese índice que tenemos, ¿no? Y cuando existe el trabajo, por favor, con todos estos ministerios aplicando esta política pública integral, le ruego, por favor, viceministra, nos convoque, que nos va a gustar mucho hacer un trabajo en conjunto para ver cuál es la situación por la que se atraviesa en el país y cómo se está coadyuvando con el tema de la ley 348 a través del decreto. Cecilia Urquieta, viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, nos ha acompañado. Le agradezco mucho. Que tenga un excelente día y feliz día. Pásela muy bien. Muchas gracias, Héctor. Gracias. Tenemos más acá en su revista Al Día. Richard, contigo.